Estoy con ustedes una vez más para el taller de fotografía con un tema que pretende simplificarles algunos aspectos que les puede ayudar a la hora de la realización de una fotografía. El tema de hoy son funciones que debes programar previo para realizar una toma. Y estas las dividí en dos etapas, unos consejos previos nada más que son como básicos y elementales, y propiamente después pasaré al tema de las funciones. En los consejos previos, algo elemental es que se recomienda siempre que vayamos a hacer una fotografía es tener cargada de forma previa pues lo que son las baterías que tengamos de nuestra cámara. Si solo tenemos una, pues entonces ponerlas a cargar eh, unas 24 horas antes para tener la certeza de que ese día va a estar funcionando. Es importante que no se nos olvide cargar con memorias, una o dos de preferencia. Y algo importante es que siempre verifiquen la clase. Si esta dice clase 10, será mucho mejor porque eso va a procesar de forma más rápida sus fotografías, especialmente cuando se hacen tomas a modo ráfaga. Cuando se carga la memoria puede llegar en un momento dado a tomarse sus minutos para procesarla. Y obviamente algo que también es importante, y es algo que en lo particular siempre hago cuando sé que voy a tener un compromiso de fotografía, es limpiar de manera previa la cámara, especialmente lo que es el objetivo, los filtros y el visor. Pasaremos ahora sí con las funciones de la cámara. Lo primero que no debemos olvidar, obviamente, además de encenderla, es elegir el modo de exposición. Esto ya lo habíamos hablado detenidamente. Aquí simplemente lo único que trato es como poner la lista de todo lo que tienes que programar en tu cámara e independientemente que ya hayamos visto en qué consiste cada uno de ellos. Tienes que decidir también si vas a, en caso de que tu óptica tenga este estabilizador, programarlo, especialmente si vamos a hacer fotos o con velocidades muy lentas o con tiempo de obturación también muy rápidos. Es conveniente entonces programar dentro del menú de tu cámara que se quede activo el estabilizador. Posteriormente, algo que no debes olvidar, y sobre todo si vas a trabajar de manera más profesional y no con los modos predeterminados, es decir, si trabajas con M, S o A, es preferible que tú elijas desde una vez el ISO y recuerden que siempre debe ser los ISOs más pequeños, obviamente dependiendo también de las condiciones de luz. Otro aspecto que deberás programar en tu cámara y que va a aparecer con este icono en tu pantalla es los modos de medición de la luz o los modos de exposición. Y en este caso encontré una imagen de cómo aparece en Canon y cómo aparece en Nikon cada uno de los iconos, pero suele usarse este icono de manera natural. En tu cámara ya podrás elegir pues, si vas a utilizar modo matricial, modo ponderado al centro o modo puntual. Tienes también que tomar la decisión si vas a compensar o no la exposición y lo vas a encontrar en la pantalla con este emblema o con este icono que dice más menos, y cuando entras ya a esta función te va a dejar que subas o bajes la exposición por unos pequeños pasos. En la foto te va a ir permitiendo ver qué va a suceder, cómo se oscurece el fondo o cómo se acentúan los colores, y depende de lo que tú desees, entonces será bueno que lo programes. También debes, a la hora de que vas a tomar una foto, determinar si vas a tomar en modo automático el enfoque o lo vas a hacer de modo manual, que es esta parte. Sí, estas cámaras, solamente los de los rangos más altos, tienen el modo AF en esta parte, pero si no, se encuentra en el menú, que es este que viene aquí. El modo de enfoque, cuando se va a trabajar de manera automatizada, es importante que también decidas y que va a aparecer con la letra AF, A cuando está programado de manera automática y al servo único, al servo continuo o de modo manual. Esto ya lo vimos también en un material previamente. No se les debe olvidar, después de AF, elegir la zona o área de enfoque, y esto va a ser en función de estas tres opciones que aparezcan en tu cámara, dependiendo también obviamente el modelo
que tengas, pero si te aparece este icono, quiere decir que tú podrás elegir la zona o área AF y que tiene que ver precisamente con los modos de enfoque también automáticos. En caso que vayas a trabajar también con modo automatizado, es importante que verifiques cuáles van a ser los puntos dentro del visor que van a estar activos para que ellos sean los que rijan el enfoque. Si tú eliges este, pues únicamente te va a enfocar todo lo que aparezca del lado izquierdo. Si eliges el del centro, solo lo que está en el centro. Si está arriba, lo que está arriba y así sucesivamente. ¿Cómo lo vas a elegir? En Canon suele apretarse este botón y con eso tú vas a elegir, presionas este botón y con el dial puedes seleccionar cuáles son los puntos que tú desees. Y si tienes Nikon, lo vas a hacer a través del disco. Y eso de manera directa, no necesitas presionar previamente algo, sino que tú directamente, sin presionar nada, en automático te va a aparecer. Y mira, aquí también en esta cámara, en este modelo particular, aparece el modo de enfoque automático, los modos en este acceso directo. Algo que también tienen que programarle a su cámara es, si vas a trabajar de manera automática, con el enfoque automático, programar la ayuda de la luz que lo trae integrado. Lo que tienes que hacer es nada más ir a este menú donde dice luz ayuda AF y activarla. Claro, este es en el modo Nikon, pero debe de aparecer algo similar también en Canon. Tendrás que percatarte con qué tipo de iluminación vas a trabajar, porque a partir de ahí la iluminación va a determinar el modo de balance de blancos, que suele aparecer con la letra WB, y aquí quiere decir que está elegido el automático, pero no necesariamente tienes que hacerlo así. Esto también ya lo vimos. Puede ser cualquiera de estas opciones que aparecen aquí y también hay un material que lo explica. En el caso de que decidan trabajar con el balance de blancos con preajuste manual, necesitarás tener una tarjeta gris para calibrar previamente la luz en la que se va a trabajar y ya dejarla de una vez preconfigurado para que siempre que lo utilices un espacio específico, utilices este modo, ¿sí? Que lo preajustes de manera manual, pero para ello se requiere una tarjeta gris para poder calibrar tu cámara. Después le podré presentar cuál es la tarjeta gris. Si vas, también algo que tienes que programarle a tu cámara es el modo de disparo. Si se trabaja para objetos que van a estar quietos, pues el de fotograma por fotograma es lo mejor, que es el S o es este icono. Cuando vas a trabajar en modo ráfaga, el icono siguiente es lo indispensable. Y estos iconos significan cuando tú programas el temporizador o si tienes accesorios adicionales para disparar, ya sea con cable o de manera Bluetooth. Algo que también se tiene que elegir a la hora de hacer una fotografía es la calidad y el tamaño de la imagen. Y precisamente estos son los iconos que hablan específicamente de esto. Si son tamaños largos, medianos o pequeños, y si vas a trabajar con formato RAW o con formato JPG. Algunas cámaras suelen mostrarlo en un menú diferente. En cambio, Canon suele presentarlo dentro de la misma opción. Por ejemplo, en Nikon, perdón, esto es otra cosa. Algo que también tienes que programarle para hacer una foto es optar el estilo de imagen. Varía en Nikon y en Canon y tiene que ver precisamente con la forma en que va a tratar o va a abordar el color. Si quieres que el color salga neutro, fiel, o lo quieres en blanco y negro, o tú ya elegiste si tienes preconfigurados algunos modos porque te gustaron, será cuestión también de que primero los programas y para eso acceder al menú de información donde te va a decir cómo hacerlo. En caso de que sea con Nikon, tiene estas opciones de imagen, también estándar, neutro, intenso, monocromo, retrato, paisaje. Obviamente varía este menú dependiendo de los modelos, pero suele traer los básicos. Algo que debes programar siempre también en tu cámara para hacer una sola foto es el espacio de color, es decir, si lo vas a trabajar en sRGB,
o lo vas a trabajar en Adobe RGB. Dependiendo el que elijas, uno te da más gama de colores, que es el RGB Profoto. El de Adobe RGB te da un rango menor, que si te das cuenta se ve aquí, y obviamente el sRGB te da un rango todavía más limitado. Y eso está en función, dependiendo para qué lo vas a usar. Si únicamente la foto va a aparecer a través de internet o lo quieres para medios electrónicos, es muy conveniente que trabajes con sRGB, es el más apropiado. Pero si vas a imprimir y si vas además a editar demasiado la foto, necesitas editarla y después imprimirla, lo conveniente es que lo tomes con Adobe RGB. Y aquí están una comparación. Si tú dices, bueno, podrás decir, no, se ve más bonita la de sRGB, sí, porque sRGB fue tomada para ser vista a través de una pantalla. Pero seguramente si esta foto, tú la imprimes, te va a quedar también quizás con la misma calidad. ¿Por qué? Porque le programaste para que se hiciera a través de Adobe RGB. ¿Sí? Este es para cuestiones digitales únicamente y esto es cuando se va a imprimir y cuando vas a editar. Algo que también debes optar a la hora de tomar una foto es si vas a tomar en formato RAW o en formato JPG. Esto lo expliqué detalladamente en otro material que tiene que ver con los modos de la cámara. Así que no, simplemente no se los olvide elegir esto. Y bueno, aquí hay una comparación de cuando se toma con JPG y con formato RAW. En formato RAW el archivo es crudo y por lo consiguiente se guardan más detalles de la imagen, más tonos, más colores, más texturas. En cambio, como en JPG está comprimido, obviamente después de entrada no tienes tantas posibilidades de edición posterior y además de que los detalles se reducen por el hecho de estar comprimido. Tienes que considerar que pesa mucho y que JPG pesa un poco menos en cuanto a la capacidad de espacio que va a ocupar en tu memoria. Y bueno, eso es todo, chicos. La idea era presentarles toda la lista de las funciones que debes de programar a la hora de hacer una foto, que básicamente son estos: el modo de exposición, el sistema de estabilización de la imagen, programar el ISO, el modo de emisión de exposición, la compensación de exposición, el modo de enfoque, zona de enfoque automático, la luz de ayuda AF, el balance de blancos, el modo de disparo. Y no olvidar estos consejos previos antes de realizar una foto. Esto va a garantizar que tu foto tenga éxito. Por ahora, eso es todo.